Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿eh? Necesitamos buscar más de su presencia. Ah, Es algo que corre dentro de nosotros como hijos de Dios y es el alimento para nuestro espíritu, gozarnos en las alabanzas, en la palabra. Qué bueno es el Señor. Bueno, esta noche pues tenemos un estudio de la palabra. Ustedes pueden ver el título. Estamos en una secuencia de estudios acerca de la oración. Y pues ya como saben, la oración es una doctrina cristiana de nosotros que pues tenemos que ejercerla grandemente. Pues la oración es algo como que nos prepara siempre para poder llegar con el Señor después. A cuentas, la oración es para ponernos a cuenta con el Señor y nos sirve para preparar nuestro espíritu cuando llegamos ya con el Señor, ya después de haber orado. El subtítulo, y estamos enfocándonos más que todo en los enemigos de la oración. Nuestro pastor ha empezado esta serie acerca de los enemigos de la oración, y los enemigos pueden ser muchos para nosotros como cristianos que nos impiden no comunicarnos con Dios a través de la oración. Y lo que pasa es que Satanás, el enemigo de nosotros, los hijos de Dios, es el que siempre va a poner trabas, trampas, problemas para que nosotros no nos ocupemos de la oración y podamos hablar con Él. ¿Sí me doy a entender? Porque así pasa. Y Él quiere que nosotros nos desatendamos de eso. Uno de los enemigos que nos acecha en todo el caminar de nuestra vida, cuando venimos a Dios más todavía, porque Satanás, créamele, él lo que quiere es ponernos en vergüenza con Dios. ¿O no es así? Porque él sabe de que al fallar nosotros, él nos acusa, es el acusador. Y uno de los enemigos, más que todo, es el pecado. El pecado obstruye mucho para que nosotros podamos orarle a Dios. Simple y sencillamente porque nuestra conciencia está dañada. Y pues no tenemos y no podemos comunicarnos a Dios y orarle cuando hay pecado al acecho. Hay pecado en cada uno de nosotros. Y como decía Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero, decía Pablo. Entonces tenemos que aprender cómo algunos en la Biblia batallaron con el pecado. Y usted se puede dar cuenta que hay un número de personajes en la Biblia, tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que batallaron. Cuando digo batallaron con su vida espiritual es porque es una batalla continua, amado hermano, todos los días de nuestra vida. Y una de las maneras como vamos a poder vencer nuestras batallas es doblando rodillas. Y por supuesto, abriendo nuestros labios para hablar con Dios. El pecado pues se hace más manifiesto cuando nosotros le servimos a Dios. Cuando nosotros estamos con Dios. Somos el blanco perfecto, porque Satanás avienta sus dardos. Entonces él quiere que nosotros le fallemos a Dios, que no nos comuniquemos con Dios. Y el peligro más difícil es cuando andamos en el pecado. A mí nadie está exento del pecado, porque pues somos pecadores.
por naturaleza. Y la Biblia nos lo da a enseñar. Somos pecadores todos por naturaleza, pero no ejercemos el pecado. ¿Sí me doy a entender? Una cosa es que seamos pecadores, pero la otra es que no lo ejerzamos. Entonces, quiero llevarlo, acompáñeme ahí. El estudio más que todo se va a basar cuando el pecado no es declarado, cuando el pecado no se da a conocer hacia Dios, pues, y decirle: Señor, esto es lo que pasa, estoy en pecado. A mí, ¿cuántos han caído en pecado? Todos, yo también. Todos. Nadie puede decir que no, porque todos. Pues nuestra naturaleza. Pero ¿sabe cómo la naturaleza pecadora de esta carne se sujeta a Dios? Cuando oramos. Eso es una de las herramientas que Dios nos dejó. Y de por sí, pues, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y quiero llevarle a uno de ellos, al Salmo 32, del 1 al 6. Y vamos a leer a él cómo verdaderamente este personaje, que fue uno de los tantos que le fallaron a Dios al caer en pecado, y él fue el rey David, creador de muchos salmos en la Biblia, donde acuérdense que los salmos son expresión de cantos, ¿ok? En su angustia, en su tristeza, en su arrepentimiento, cantaba los salmos. ¿Entiende? ¿Y a quién le va a querer gustar cantar cuando usted está pasando un momento difícil? ¿Verdad que no dan ganas de cantarle a Dios? Los salmistas lo hacían. Capítulo 32 del versículo 1 al 6 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y que dice cubierto su pecado. En aquel entonces acuérdese que el pecado nomás se cubría. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto lo mencionó el pastor de por sí el domingo, ¿se acuerdan? Y dice: en mi gemir todo el día, mientras cayó su pecado, se envejecieron mis huesos, dice él. En mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedas de verano. Y ahí aparece Selah, que es el que interpreta el salmo. Y en el versículo 5, mire, dice bien, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, o sea, mi maldad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué? Por esto orará a ti todo santo. ¿Quiénes son los santos del Señor? Nosotros, los escogidos. Por esta razón del pecado, se nos insta a orar, porque tarde o temprano vamos a cometer un error, una falla, un pecado, pequeño, grande, tal como sea, de todo tamaño, es pecado. Y por esto oraremos al Señor en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Dice amén a la palabra del Señor. Ayúdeme a orar, ahí cierre sus ojos.
Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, porque queremos conocerte más, queremos hacer tu voluntad, queremos obedecer. Y esta noche, Señor, vamos a aprender mucho de ti. Gracias, Padre, por mis hermanos que están presentes y por los que están en las redes. Queremos ser de bendición, Señor. Usa mis palabras para bendecir a mis hermanos, Señor Jesús. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, el estudio, más que todo, fíjese bien, está y ha sido expresado para el que esconde el pecado, para el que no declara el pecado. Y es muy peligroso porque obstruye el que usted no pueda orar, como lo decía a Dios. David expresaba en ese momento su arrepentimiento al haber escondido el pecado que cometió. ¿Sí se acuerda, verdad? ¿Cuántos conocen la historia de él cuando él cayó? Escondió el pecado de adulterio y asesinato que él había cometido en contra del esposo de Betsabé. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías, correcto, sí. Entonces, como ustedes ya saben la historia y toda la consecuencia que acarreó de por vida a David, porque hay una consecuencia. Entonces, a lo largo de los siglos, fíjense bien, muchos creyentes agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado en los salmos confesión. O sea, se aprende como un rayo de esperanza. Y que los salmistas elevaron su dolor y arrepentimiento, dice, como la cima de su gozo al ser perdonados. O sea que después de arrepentirse y confesar su pecado, ¿qué viene después? El gozo, la paz, la tranquilidad con Dios. Se siente uno transparente, ¿verdad? ¿O no es así? Allá no hay pesor aquí, ya no se siente un peso aquí. Cuando usted se arrepiente, llega el gozo, es perdonado por Dios, se regocija a usted mismo al saber que Dios respondió su confesión y su arrepentimiento con un perdón completo. Mire, ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Muchos cristianos oran como niños. Fíjense bien, como niños, ¿se acuerda cuando estábamos chamaquitos? Pequeños que yo era uno de esos. Nos juntábamos y corríamos y a molestar a los vecinos y llegábamos a la puerta y tocábamos el timbre, ¿se acuerda? Y luego salíamos corriendo. ¿Cuántos hicieron eso? Pues yo sí lo hice, porque yo era bien tremendo cuando estaba chamaquito. Luego salía el dueño y todos ahí esperando que se metiera para volver a ir a hacerlo. ¿Cuántos hicieron eso? Pues ya solo yo, ¿verdad? Pues bueno, un ejemplo es porque ¿qué pasa? Uno no quiere dar la cara cuando hace eso, ¿no? Se esconde. Yo me escondía. Al día siguiente llegaba el vecino y me decía, tú has de ser uno de los que viene a molestar, ¿verdad? No, le decía yo. Fíjese que no poder darle todo el corazón y la vida a Dios, esto es muy importante. Es un serio obstáculo. Y yo siempre, yo lo experimenté en mi vida, por eso se lo digo. Y si por algo Dios me usa para poder expresar la palabra y compartirla con ustedes, es porque yo pasé muchas cosas, porque fui muy tremendo. Ya no se diga cuando llegué a los caminos del Señor, pues. Entonces, dice que cuando uno no le ha dado todo su corazón, digamos, toda la vida a Dios, es un obstáculo, pues, porque uno no avanza en los caminos. Y le hemos entregado mitad y mitad. Yo fui uno de ellos al principio. No quería rendirme a Dios. Y 50 allá y 50 acá. Fíjese que Dios es un serio, en ese aspecto Dios se fija el obstáculo que hace mucho daño a nuestro caminar espiritual, de la misma manera en que
La luna se puede reflejar sobre un mar agitado. Dios no puede reflejarse en una mente inquieta. No puede trabajar Dios. Pues ¿cómo va a trabajar en uno cuando su mente, su corazón está por otro lado? Usted puede estar aquí escuchando la palabra, pero su mente puede estar en otro lado. Su mente puede estar, se me olvidaron la olla de los frijoles, se quemaron, o dejé el aire acondicionado encendido, cosas así, ¿sí me doy a entender? Usted puede estar aquí, pero si su corazón no está aquí y su espíritu dispuesto a escuchar la palabra del Señor, es porque algo anda mal. Esa es la diferencia entre salir corriendo después de tocar la puerta, como lo decía, y entrar para conocer a Dios. Esto último es lo que cambiará nuestra vida. El tener el valor de poder tenerlo, como decía la alabanza, al Señor cara a cara. ¿Se acuerda de la alabanza que contamos, el himno? Te veré, ¿verdad? Cara a cara. Usted dice, pero no lo puedo ver cara a cara, así físicamente al Señor. No, el encuentro es cuando usted esté en la oración con Él. Y la experiencia del arrepentimiento lo llega a ver la cara de Dios en ese momento. Porque mire, yo me he quebrantado, yo he llorado cuando Dios me ha dado. Y como soy su hijo, y como Él me ama, y pues yo lo amo a Dios. Entonces nunca, Él siempre me ha dado, pues, así como el Padre le da al Hijo, ¿verdad? Y si no, lea Gálatas capítulo 12, del versículo 15 en adelante, y se va a dar cuenta cómo el trato de Dios con nosotros. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Pues prepárese para que le den cuando no ande bajo el orden. Así es, pero todo es para bien. El pecado inconfeso bloquea, fíjese, las respuestas a las oraciones. Por eso es uno de los enemigos de la oración. Bloquea, no son escuchadas. Pero un buen periodo de esperas sincero nos guiará con naturalidad hacia la confesión de Dios. Y esto solamente lo podemos hacer en el continuo comunión con Dios. Él nos indicará lo que necesitamos hacer y confesar. Y al hacerlo una vez más, restaurará nuestra relación con Él. Así, Él se encargará de eso. Como iglesia estamos enfrentando muchas batallas que ya están aquí y de las que se nos vienen. Dios ha puesto una responsabilidad como pueblo de Él y como sus hijos que somos, de que ejerzamos nuestras oraciones a pesar de todo esto que está sucediendo hoy en día. Amado hermano, por favor, esto es crítico. Tal vez no lo pueda ver así usted, pero cuando el mal te alcanza, la calamidad, el problema, la tribulación te alcanza, entonces miramos lo serio que es. A mí, todo esto que está pasando, hermano, es caótico. Es cardíaco, se puede decir. Porque duele lo que está pasando. El hombre, el ser humano, prácticamente no tiene un corazón para tratarse ya. Y usted lo puede ver alrededor de todo. Como iglesia vamos a estar enfrentando muchas batallas, fíjese, muchas batallas. Y cada quien tiene la suya. Yo tengo las mías. Y el que no tenga una, pues que se busque una. Pero sí las hay. Créanme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Y no somos soldados de Cristo, pues. Y no cada soldado pelea su batalla. Mire, cuando el pueblo de Israel pasó por sus batallas ante toda clase de enemigos, Dios siempre les hizo saber que debían estar a cuentas con Él y que se guardaran de toda clase de impureza. Ese era el orden de Dios
para ellos. En ese entonces les decía, apártense del anatema. Bueno, el anatema es o era una persona u objeto irrevocablemente devoto o dedicado a lo mundano. Por lo tanto, implicaba en si la idea de ser destinado, ¿cuál iba a ser? La destrucción de tal. Y eso era lo que estaba en el corazón de Dios para su pueblo. Cuidado con contaminarse. Lo sigo en Números, ahí en Números, no lo lea, se lo leo. Números 21:2 y versículo 3 dice: llámese todo pecado inmundo a los ojos de Dios, o a toda cosa tocada o contaminada por el pecado. Esto era el anatema. Cualquier cosa o cualquier ser, dice bien, inmundo. Alguien me preguntó una vez, ¿y por qué quiere decir inmundo? ¿Qué quiere decir inmundicia? Es todo lo malo y feo, horroroso que Dios detesta. Esto da a desarrollar el pecado. Y el pecado es como un cáncer que va comiendo y se va regando. ¿Por qué? Porque muchas oraciones han sido obstaculizadas por causa de este viejo enemigo de nosotros, que ha viajado constantemente en nuestra vida desde el primer día en que llegamos a este mundo. Y tuvimos uso de razón para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí comenzó todo. Un ser humano comienza a conocer el pecado cuando ya discierne lo bueno y lo malo. En las Escrituras tenemos una de tantas historias en el Antiguo Testamento, como decía al principio, de personajes que pasaron por muchas batallas, que nos dan como ejemplo a conocer y a aprender y a enmendar los pecados o errores que el pueblo cometió en aquel entonces. Y una de ellas, como ejemplo, lo quiero llevar, de tantos que hay, pero Dios me dio esto en el libro de Josué. Vaya buscándose el libro de Josué. Acompáñeme, abra su Biblia ahí, estudiemos. A mí me gusta estudiar. Y el libro de Josué lo he leído muchas veces y esta semana me lo volví a darle. Porque dice que en el libro de Josué, en el día en que Moisés estaba a punto de morir, fíjese, lo voy a parafrasear, Josué llegaría a ser el sucesor de Moisés, después de ser ayudante y colaborador fiel a Moisés, y a la vez fue confirmado especialmente por Dios para que él fuera el sucesor de Moisés. Y dice que Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos sobre él y le dio el cargo. Lo dice en Números 27 del 22 al 23. Si puede apuntarlo para que después lo lea. Pero bueno, vamos más adelante. Dice que la responsabilidad que era asignada sobre Josué en ese momento es la misma responsabilidad que Dios nos asigna a nosotros para poder llevar a cabo a través de tantas batallas que estaremos confrontando en todo nuestro caminar como cristianos. Tenemos que ser parte de ese engranaje de la obra continua de Dios en el mundo. No va a ser fácil. A mí no me la pintaron fácil cuando me entregué a Dios y cuando empecé a sentir como quien dice, el fuego. Yo me eché atrás una vez y se lo digo como testimonio, me alejé de Dios. Pero porque dije, no, ¿cómo pues si uno viene a quererse a poner derecho pues bajo el orden de Dios y resulta que hoy más le salen, pero es Dios tratando con uno? Yo ni me interesaba ni siquiera por orar al principio. Dice que durante la conquista
de la tierra prometida. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de que ellos fueron enviados por el Señor después que Moisés muere. Josué los llevó hasta la tierra prometida. Ahí en el capítulo 6, el pueblo de Israel experimentan uno de tantos sucesos no muy agradables a los ojos de Dios después. Porque para empezar, después que cruzan el río, el Jordán, los israelitas comienzan la conquista de Canaán, todo lo que es Canaán. Pero hay una parte en que cuando llegaron, después de conquistar la primera, llegaron a la segunda, y esa fue Jericó. Fue la primera ciudad en caer en manos de los israelitas, pero después se les viene una de muchas que pasaron, porque tenían que conquistar todo eso que Jehová le dijo a Moisés. Y como Moisés no llegó a la tierra prometida, pues Josué le tocó. Pero después de todo esto, miren, en el capítulo 7, el enemigo hace estragos en el pueblo de Israel. Mire, ¿por qué? Por causa de un hombre, de un miembro del pueblo. Dice, viene y ese personaje, como que decimos nosotros, la riega pues. El día en que Moisés estaba a punto de morir, Josué llegaría a ser el sucesor de Moisés, después de ser ayudante y todo confirmado por Dios, como lo dije. Pero fíjese que no se lo esperaban, ellos iban muy emocionados, porque Dios les había dicho: yo estoy con ustedes y yo voy a derrotarlos a ustedes, a tus enemigos. Fíjese que pasaron muchas batallas y no esta era una de tantas, pero aquí sucedió algo, como se lo digo, que no se lo esperaban. Dios ya había dicho y preparado a José con ciertas instrucciones antes de conquistar la tierra de Canaán. Pero antes de que todo esto sucediera, Dios ya había dicho y preparado. Todo Tito les había dado las instrucciones a Josué, lo que tenían que hacer para que él pudiera ayudarles a conquistar. Pues resulta que cuando los israelitas estaban ya listos para conquistar Jericó, Jehová le dice al pueblo así. Ahora sí leamos Josué capítulo 6 del 17 al 18. ¿Estamos por ahí? Un amén glorioso. Mire, y dice: y será la ciudad anatema. Ya desciframos qué quiere decir anatema. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, o sea, toditito incluido, gente y objetos y cualquier cosa. Solamente dice, Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y luego les dice al pueblo: pero ustedes se guardarán del anatema. Y mire lo que les instrucciones: ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, de lo inmundo. No sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Bueno, ustedes se acuerdan de Rahab, la prostituta que fue perdonada por el pueblo, porque allá en el capítulo 3, pues Josué manda los 2 espías para que conozcan a ver cómo está la cosa ahí en Jericó para poder conquistarla. Y esta mujer los esconde. Ella es una cananea. Y por esto que hizo, pues se salvó ella y su familia. Mire que hasta pues, en el linaje de Cristo viene este personaje. En la versión actual diría así el versículo 18. Mire: no toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en todo el campamento. El anatema, decía, significa maldición. Es algo dedicado al pecado. Como decía, llámese lugar, objeto, persona. En el contexto cristiano es de alguien que trae maldición y que debe permanecer fuera de la iglesia. Mire,
Puede ser alguien que está en pecado y no lo ha confesado, y al no confesarlo lo acumula, y después vienen otros y otros y otros pecados más, y eso contamina. Así es, así era el anatema. Entonces miremos qué es lo que pasó en el capítulo 7 de Josué. Fíjese que ellos estaban muy felices porque habían vencido al enemigo allá en la primer conquista, pero de pronto, fíjese, ese enemigo hace su aparición, el que menos esperaban. Israel sufre una tremenda, la primera derrota en contra, y no por causa del enemigo, los amorreos, sino por ese enemigo que viajaba con ellos, esa persona que era portadora del pecado. Y entonces sufren su primer derrota y una matazón ahí. Y Josué se pregunta, ¿qué pasó? Si Jehová nos permitió que Él iría con nosotros para derrotar a todos nuestros enemigos, y ahora resulta que nos acaban de matar un buen número de los nuestros. Usted va a poder ver la historia ahí. Josué y los líderes israelitas se acercaron al arca de Dios, rompieron sus ropas, se rasgaron y se echaron cenizas sobre sus cabezas para mostrar su gran tristeza, pues, porque ellos iban bien confiados que iban a conquistar Jericó, y Dios les dio todas las instrucciones. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente, y así permanecieron hasta que anocheció. ¿Y qué hacía Josué? Mire qué es lo que hacía Josué. Capítulo 7 del versículo 7 al 8. Mire, después de esto, y Josué dijo, Señor Jehová, porque dice que doblaron rodillas y pusieron su rostro en el suelo, o sea que estaban orando al Señor, y dijo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan, perdón? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y luego dice en el 8, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, se acobardaron, tuvieron miedo. Eso es lo que pasa cuando uno está en el pecado. Nos acobardamos. Yo me acobardé la primera vez y me eché para atrás. Miremos lo que Jehová le contesta a Josué en el versículo 10 al 13, ahí mismo. Mire, y dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, dijo el Señor, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, o sea, se contaminaron del pecado, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos se acobardarán, pues, por cuanto han venido a ser parte del anatema. Ni estaré más con ustedes, sino, dice, destruiréis el anatema de en medio de ustedes. Versículo 13 dice, levántate, y le da una orden. Mire, fíjese bien la orden, esta va para nosotros. Estamos caídos, andamos en pecado. El Señor le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, que hay anatema en medio de nosotros, o sea, el pueblo de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de nosotros. Dios nos insta a que nos purifiquemos. Así le dijo a Josué, que se limpien porque están contaminados. ¿Y qué dice? El dicho de que una manzana podrida puede dañarlas todas. Viene Josué, se levanta temprano y Jehová le dice que santifique al pueblo y comienza tribu por tribu. Ahí lo va a leer usted, a familia por familia y a un hombre por cada familia, hasta desenmascarar al anatema, al pecador.
entre ellos, por supuesto, guiado por Dios, hasta que llegan a dar con el culpable que estaba en la tribu, porque fue tribu por tribu, familia por familia. Y en la tribu de Judá aparece. Su nombre era Acán. ¿Ha escuchado usted la historia de él? Pues mire qué pasó. Versículo 20 ahí en el capítulo. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Dios de Israel y así he hecho. Si no lo descubre Dios, no dice. Pero qué vergüenza, ¿verdad? Que lo agarren a uno, como dice el dicho, con las manos en la masa. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Mire qué transero este. Agarró con todo, y el Señor les había dicho: vayan, terminen con todo, quemen la ciudad y cuidado con contaminación. No toquen nada, no se lleven nada. Pero este desobedeció. Josué envía mensajeros a que registraran toda la tienda en donde estaba el pecado escondido. Dijo: vayan, antes de que lo encontraran, vayan, búsquenlo. Y encuentran todo lo que Acán había escondido y lo traen delante de Josué. Y miren lo que pasó después, versículo 24 en adelante. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que te turbé Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Los apedrearon y los quemaron vivos después de apedrearlos. Los mataron. Después de terminar con el pecado en el pueblo, en el capítulo 8, usted se va a dar cuenta qué pasó. Josué sube y hoy con un ejército más numeroso conquistan, capturan a los de Jai y los destruyen y toman la victoria. Después de que limpiaron, se lo estoy parafraseando. Matan, quitan la maldición que había, el pecado, le dan cuello a Acán, a toda su familia, toditito, sus animales, sus niños, todo. Y después van, conquistan Jericó bien fácil, y luego se avientan hasta Jai y vuelven a conquistar, y ahí va Dios con ellos. Ya iban en victoria. ¿Cuántos quieren ir en victoria después de confesar su pecado? Eso es el resultado. Dios les dijo: si no quitan el pecado, no hay nada. Y les declaró que había pecado. Bueno, en la aplicación del mensaje, puede que nosotros, como decía, a mí me pasó, puede que le vaya a pasar a alguien, a alguno de nosotros. Y si no estamos listos, por eso es el estudio, para pues estar alertas, ¿no? Porque Dios nos da indicaciones, así como se las dio al pueblo de Israel, nos dice a nosotros. Y puede que podamos llegar a fallarle a Dios, y está en el plan divino de Dios, ¿por qué no? Pero es para traerte a otro nivel más. Yo le digo porque así lo hizo conmigo. Entonces, le voy a poner un ejemplo, mire, de hoy en día, y pues sucede en las iglesias. Dios siempre va a descubrir, como lo hizo aquí, lo sigue haciendo. Mire, bueno, ya me voy a tomar la libertad de decirlo, estamos en este lugar, y pues con todo el respeto que se merecen nuestros hermanos, como digo, todos caemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando mi hermano Roberto comenzó a motivar a las parejas para las bodas, las bodas colectivas?
Y desde mucho, 6 meses antes, ¿verdad? Comenzó nuestro hermano, van a haber bodas, miren aquellos que quieren estar bajo el orden de Dios, porque es algo que pues es honrar a Dios, pues, darle gloria. Entonces comenzó, bueno, todos ahí, fine, llegaron las bodas, se terminó todo, qué bueno. Hubo gozo, ¿no? Por los que se casaron. Entregaron su matrimonio a Dios. Mire qué bonito es entregar el matrimonio a Dios en las manos de Él, Pero, bueno, nadie se lo esperaba, nadie sabía nada, pero como Dios siempre saca a flote el pecado. Aquí hubo una pareja que nos visitaba, no voy a decir nombres, y me tocó pues llegarlo a saber sin que yo supiera. Cuando ellos comenzaron a oír la insistencia de las bodas colectivas, las bodas, apúntense, y explicaron lo que se tenía que hacer, pues llegó el tiempo, no lo hicieron y todo, y de repente ya no vinieron. ¿Y qué pasó? Pues ellos no estaban casados, vivían así. Pero ¿qué va a creer? Que la que no quería casarse era ella. Algunas veces es el hombre, ¿verdad? Pero bueno, Dios se encargó. Sonó la alarma y dijo, bueno, a casarse todos. ¿Y qué pasó? Dieron la espalda. Es uno de ejemplos. Pero no estoy criticando, estoy diciendo como algo que pasó. Y puede seguir pasando en cualquiera, porque acuérdense que en las iglesias puede que pasen estas cosas para que Dios se manifieste y se glorifique, para que todos nosotros aprendamos. Dice bien, y no es para ponernos en vergüenza. El que se pone en vergüenza es uno mismo, así como me pasó a mí, que escondí mi pecado y Dios me lo descubrió, y me lo descubrió bien bonito. ¿Y sabe cómo? Con un ataque al corazón. Bueno, le voy a dar algunos aspectos a tener en mente en cómo y cuándo tenemos que confesar el pecado. Usted tal vez dirá, bueno, y esto no es para mí porque yo no estoy pecando. Yo no he dicho que usted está pecando. La palabra dice que todos somos pecadores. ¿O no es así? Y no estamos exentos a que un día, si nos descuidamos y bajamos la guardia, nos doble el enemigo, como lo hizo conmigo. Y si mire, así como Pablo dijo que de todos los pecadores era el primero, yo creo que yo fui uno de ellos, porque hasta con trofeo tenía ya por andar pecando. Pero mire, uno de ellos aspectos es: confiese el pecado inmediatamente. El pecado inconfeso pone un obstáculo entre Dios y usted, de modo que cuando antes lo confesemos, mejor. Cuando peques, confiésalo y arrepiéntete tan pronto como sea posible de haberlo hecho. No hay vergüenza alguna. Es coraje, valor. Y está, como dicen, dealing with the man, God, con el propio Dios, con Él. No lo va a hacer con nadie de nosotros. Por eso tiene su boquita que Dios le ha dado. Dice la oración. Lo hizo David. ¿Y quién era David? Conforme al corazón de Dios. Pero le tocó. No espere que llegue el día domingo, ni el día miércoles, pues, ni a su próximo periodo de oración. ¿Por qué? No lo traiga a la iglesia, está diciendo el Señor. Así como lo hizo Acán. Mire, Acán se llevó el anatema con los judíos y ellos bien tranquilos, vámonos, y manda 3,000. Vayan ustedes, está fácil, decía Josué. Ustedes pueden. Cuando llegan, los hacen barridos a todos. 30,000 en un solo momentito. Y después quejándose y llorándose. Pero después de que hayan al anatema y confiesa el pecado, ahora sí les dice el Señor, vete, vayan. Y ya no lleva 30, ahora se lleva más de 3, casi 30, perdón. Sí, la primera vez mandaron 30, que dijeron que era fácil, pero ya después más de 30,000.
y barrieron con 2 ciudades de un solo. Dios se los entregó en la mano y así va a ser Dios. Cuando yo confesé mi pecado, Dios me empezó a entregar todos mis enemigos. Así vas a hacer para derrotarlos, porque las batallas se derrotan doblando rodillas, tirando tu orgullo. Hazlo en tu momento con Dios allí donde estés. Dobla rodillas y hazlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es un cáncer. Número 2, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La palabra lo dice, y el apóstol Juan en su primera carta a los cristianos, en primera de Juan les dice, en el capítulo 5:4, se lo leo. Por eso es lo importante, fíjese bien, el ser y el entender el nacer de nuevo. Porque al que es nacido de nuevo, Satanás le da la vuelta, pues, porque este tiene base, en este hay base, en este hay carácter de Jesús, no lo puedo derrotar. Y mire lo que al apóstol Juan le dice a los cristianos en el capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza, fíjese bien, que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si con tu boca confesaras, la palabra es bien clara, y dice el 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, luego lo explico. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Número 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. 18, ¿por qué? Porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿y cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Declárelo con su boca para que lo oiga el enemigo. ¿Cuántos nacidos en el Señor? Nacidos de nuevo hay. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el malo no le tocará. Mire, después de que yo pasé mi experiencia, ¿usted cree que Satanás me volvió a rondear? ¿Sabe por qué? Porque aprendí a orar. Me cuesta orar, porque llega el momento de enfriarse, pues, de no estudiar la Biblia. Y esto es muy importante, porque aquí es como uno va empezando a conocer a Dios. Mire, la oración no es para obligar a Dios a hacer algo contrario a su voluntad. Él no complace gustos. La oración es para pedir a Dios por las cosas que sabemos que son su voluntad. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Pecado es todo aquello que no llega a la perfección de Dios. No importa si es por mucho o por poco. Además, todo pecado tiene su consecuencia. ¿Sí o no? Tiene su consecuencia. Aunque usted lo haya declarado, se haya arrepentido, el Señor dice borrón y cuenta nueva. Comenzamos de nuevo. Pero, ¿qué le dijo a aquella que llegó con él, que la querían apedrear? Levántate, vete. ¿Y qué le dijo después? Bueno, es para nosotros también. Porque pecado es todo aquello que no llega a la perfección de Dios. El pecado de muerte es aquel, mire, pecado que el pecado que el creyente comete y que Dios ha decidido castigarlo con la muerte física, como sucedió con Acán. Ahorita lo explico. O con Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Ahí en el libro de los Hechos, cuando quisieron engañar al Espíritu del Señor. El pecado que no es de muerte
es aquel pecado que el creyente que comete y que Dios no ha decidido castigarlo con la muerte física. Todo y media vez haya arrepentimiento genuino, no lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón. Estamos en el periodo de gracia. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento no había gracia, todo era juicio. ¿O no es cierto? El Señor decía, voy a matar 10,000, se los acababa y mandaba a su ángel y acababa con más de 10,000 en un ratito. Y Él quería que limpiaran todo Canaán, porque estaba inundado de pecado, de maldad, de todo. Había horrenda la maldad que tenían. Por eso Dios los mandó a conquistar esa tierra. Que no se ha acabado la maldad ahí, mire. Es como están peleando ahorita todavía en esa parte. El pecado que no es de muerte es aquel pecado que el creyente comete y que Dios no ha decidido castigarlo con la muerte física, todo y media vez haya arrepentimiento genuino, porque estamos en el periodo de la gracia. Hoy en día tomemos ventaja, se puede decir así, si se puede. Imagínense si estuviéramos en el tiempo que estuvieron ellos. No, Dios rápido los mataba. No olvide que Dios no castiga con la muerte física todo pecado, fíjese bien, que el creyente comete. Caso contrario, todos ya habríamos muerto hace mucho tiempo, ¿o no es cierto? ¿Cuántas veces hemos pecado? 1, 2, 3. No, yo creo que no nos alcanzan ni los dedos de los pies para contar. Pero mire qué lindo es la misericordia y todo lo que hizo Jesucristo en la cruz para pagar lo que nosotros hicimos y lo que vamos a seguir haciendo. No le da un aplauso al Señor por eso. Esa es la gracia. Pues si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz, y si estuviéramos en el tiempo aquel, no, olvídese, yo ya no estuviera aquí. Yo ahorita estuviera como de abono ahí, de tierra. Ya me hubiera dado cuello el Señor. Pero mire qué linda la misericordia de Dios. Confiesa tu pecado. Solo Dios sabe por qué pecado va a castigar con la muerte. ¿Por qué dirá usted? A determinada hijo de Él hoy en día. ¿Por qué? Por su gracia y por su soberanía. Y más que todo por el amor que nos tiene. Porque Él conoce el corazón de cada quien. Él conocía mi corazón. Y Él dijo, te voy a dar otra chance. Y porque esto es así, usted le falla a Dios la primera vez y usted tiene que hacer puntos otra vez pues en la vida espiritual para que Dios vuelva a confiar en usted. Porque dice, no, es que ya me la hiciste. O te pones bajo el orden y ahora lo que vas a hacer, como decía el maestro cuando en aquel entonces cuando estaba en la iglesia, cuando no llevaba la tarea, ¿sabe qué pasaba? Con una regla aquí, mire. Y ahí me ponía al día. Y el Señor dice, ponte al día, conóceme para que sepas qué clase de padre tienes. Así es como Dios trabaja con uno. Yo tuve que confesarlo y fui restaurado, viera cómo me restauró. Usó muchos hermanos, muchos pastores que me restauraron. Eso es difícil la restauración. ¿Sabía que la restauración espiritual es la que Dios hace porque quiere volver a confiar en usted? Esto, mire, valga la comparación, esto como cuando en el matrimonio uno de los dos falla, pues hay adulterio. Se mira mucho en los hombres de que el hombre y el hombre, no, hoy ya es pareja la cosa. Hoy con esto del feminismo la mujer dice, no, pues unas de sal por otras de cal, dicen hoy, ¿verdad? Y como tú me la hiciste, yo te la hago más para que te duela. Así dicen allá afuera. Entonces mire qué pasa. Eso es lo que pasa cuando hay una traición. El pastor hacía énfasis en eso, de que cuando se ha rompido la relación entre su pareja y la confianza, gracias a Dios por lo que son cristianos y las hermanas que tienen sabiduría en el Señor, porque el Señor dice, perdona. No, pero es que perdona. ¿Por qué? Porque te vas a amargar y después te va a ir más mal. Entonces la que es sabia perdona. Pero todo pecado tiene su consecuencia, ¿sí o no?
Y entonces dice la doña, no, sí, te perdono. Sí, me amas, sí, te amo por Dios, no por mí, por el Señor te amo. Pero eso sí, me va a durar confiar en ti. Así es, en el Señor. Usted le falla y el Señor ya no vuelve a confiar 100%. Usted dice, todavía anda en la carne, lo tengo que procesar, lo tengo que enseñar cómo santificarse. Pues bueno, mire, regresando, no hay excusa alguna al cometer cualquier clase de pecado para Dios. Pecado es pecado y siempre ha habido una advertencia con señal de consecuencia por parte de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Hay advertencia, mensaje tras mensaje. Ya Dios había advertido a Josué antes de que conquistaran Jericó, fíjese, y le dijo, circuncídalos antes de entrar a pelear esas tierras. ¿Por qué? Porque la generación anterior, la que corrió con Moisés en el desierto, todos esos ya habían muerto, los antiguos. Esta era una nueva generación. Y Dios le dijo, circuncídalos, porque estos no están circuncidados todavía. ¿Y qué era la circuncisión? Era un pacto con Dios para que ellos obedecieran a Dios. Y después que los circuncidó Josué, hace esto, lo que Dios le dijo, y dijo Josué, bueno, ya les quité la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. La circuncisión era siempre un poderoso acto de consagración a Dios, y Dios tomaba muy en cuenta en aquel entonces. Puede ser que entre ellos, fíjese bien, no se dieron cuenta y caminaba un incircunciso, y ese pudo haber sido acá. No lo dice la Biblia, puede ser que así haya pasado. Y en lugar de Dios dijo, ponerlo en que lo circuncide, lo perdone, lo circuncido, a lo mejor me vuelve a fallar este. Así que mejor denle en cuello a todos. Ese acto ritual ante Dios era salir en fiel obediencia e identificarse como uno de los del pueblo de Dios. Eso era renunciar a la carne y al mundo. ¿Aló? Renunciar a la carne y al mundo. Eso era morir a sí mismos y vivir para Dios hoy en día. Circuncidados hoy del corazón, porque aquí, decía el pastor, es donde está la maldad. Aquí se crea todo. Nunca permitas que tu posición te impida confesar tu pecado, aunque estés en la iglesia. Y esto es para nosotros. No importa quién usted sea, ni qué posición tenga en la iglesia, usted no está exento de la necesidad de confesar sus pecados y orar pidiendo perdón. Si acaso cree que lo está, lo cierto es que tiene un gran problema, porque se está engañando usted solo. Y cree que no, pues lo voy a esconder y no hay, es chiquito. Y pues aquí no puede entrar lo inmundo. Porque usted se convierte, usted y yo nos convertimos en anatema como yo lo fui. ¿Me entiende? ¿Es serio esto, sí o no? Porque usted no va a querer que por culpa de otros o de alguien que esté viniendo en pecado aquí, vaya a haber muchos tropiezos. Y ha sucedido, ¿sabe usted? Yo conocí una iglesia y fueron cayendo por números. Y el malvado y tocando en el grupo de alabanza, pues. Y viera, no, olvídese, ¿para qué le cuento? Estaba el pecado y el pastor, le decían, el pastor, no, dice, el pastor, no es cierto. Pero Dios siempre saca. Le puedo decir en pocas palabras dónde terminó el tipo Ahorita está purgando 20 años en la cárcel y dijo que era cristiano. A lo mejor era cristino, o pues, ¿quién dice? ¿Quién sabe? Era oveja, pero se convirtió en cabra. Y era tranza, porque transaba mucho con el pecado en la iglesia. Y por allá algunos dicen de que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Eso es mentira, el diablo usted. Eso es lo que pasó. Es muy larga la historia del tipo Así que mucho cuidado. Nosotros, todos. ¿Cómo nos vamos a cubrir? Con las oraciones. Dios nunca se sorprende por lo que hacemos. Así que
seamos sinceros con Dios. Usted no puede ocultarle nada a Dios, ni yo. Tampoco puede herirle en sus sentimientos a Dios contándole sus mentiras y sus errores, porque Él todo lo sabe. Así es que seamos sinceros. Si no lo somos, solo nos engañaremos a nosotros mismos y a la vez obstaculizaremos nuestra relación con Dios y obstaculizaremos a que la obra en la iglesia avance, porque te conviertes, como te digo, en un obstáculo en la obra. ¿Qué es lo que pasó con Acán? Por culpa de él se obstaculizó lo que ellos iban a hacer y se estancó y mataron y murieron. Dios siempre sacará a la luz cualquier pecado escondido, téngalo por su cuenta, porque si tenemos el genuino deseo de confesar nuestros pecados y pedirle perdón, Dios siempre nos perdonará, y no como le pasó a Ananías y a Zafira. También en el libro de los Hechos, ahí es donde pasó y no solo también, ¿se acuerda cuando Saúl le dijeron que fuera a terminar con los filisteos, con el rey de los filisteos, y no lo hizo? Y le dijo, termina con todo. Lo dejó vivo, y para acabarla de amolar se traen todas las cosas ahí. Y le dice el Señor a Samuel, me han desobedecido, hay pecado, ¿y qué? Cuello. Cuando el pecado se tolera, aumenta. Toda vez que nos buscamos el perdón y permitimos que el pecado permanezca en nuestra vida, este aumenta y continúa haciendo daño. Es como un cáncer, como lo dije, y el pecado que se deja sin examinar por mucho tiempo, finalmente llega a destruirnos. Porque pecado no confesado es pecado acumulado, y se va acumulando, y después viene el segundo, y después viene el tercero. Vamos terminando. ¿Quiere que Dios escuche su oración, hermano, y salir victorioso en sus batallas? Doblando rodillas, sea sincero, hable con Dios. Puede ser que algo esté obstruyendo su oración. Y yo bien tranquilo, porque yo decía, no, pues yo estoy sirviendo a Dios y no hay problema. Estaba en la iglesia, pero Dios me dijo, me llegó el día. Y en el hospital me puso recto, llorando. ¿Qué pasa? Si estoy sirviendo. No. Hay algo que me debes. Yo quiero que me sirvas con corazón limpio. Yo le dije, ¿qué pasa? Ahorita vas a ver. Mañana te doy la respuesta. Y estaba en cuidados intensivos. A las 10 de la mañana me dio la respuesta. Bueno, esto es lo que. Lloraba como niño. Y el doctor me dijo, después de este viene uno más fuerte porque tu corazón está débil. Y te tengo aquí porque te va a venir uno fuerte. Yo dije, bueno, pues si me voy, dale con todo. Así le dije, dale con todo. Declaré mi pecado. Solo estuve 3 días en el hospital y ahí me sacan. No, ya está bueno. ¿Qué pasó? No, tu corazón no tiene ningún morete ni nada. Usted sabe que cuando da un ataque al corazón es como que le den un golpe, y el morete que queda en el corazón, esa parte del tejido queda muerta y ya no le funciona el corazón igual. Y me dijo, no lo entiendo, te dio uno y tu corazón está bien, vivito y coleando y bien. Seguro, sí, ya vete. ¿Sabe qué hice? Salí ahí a las 9 de la mañana, domingo, de ahí me fui para la iglesia. En silla de ruedas me dijo, ay, no, si yo puedo caminar. Y me agarraron los hermanos que no, esperen. Doblé rodillas. Más adelante en el capítulo 10, Josué ora a Dios después que le da la victoria al derrotar a 5 de los reyes. Fíjese qué gran victoria, amorreos, y capturarlos. Y su oración, ya al estar a cuentas todo el pueblo de Israel con Dios, es contestada por fin. ¿Cuántos obstáculos vamos a poder vencer con la oración? Media vez confesemos, estemos a cuenta, tu corazón esté limpio, haya mucha transparencia aquí en tu corazón. Dios va a obrar.
Dice que Josué en ese día le dije, en el día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios así después, mire, diferente, ya no estaba llorando ni nada, sino que le dijo, le exclamó a Dios y le dijo, sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Alión. Y el sol no se movió, y hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Estaban en la batalla, Josué le pidió que pare el sol. Paró el sol, Dios lo hizo. Victoriosos, 5 reyes se aventaron en línea. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este, dicen, que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba por ellos. Después de su victoria sobre los amorreos, Josué y su ejército regresaron al campamento en Gilgal, que era como quien dice la base de ellos, vencedores. Quiero que llevarlo a Proverbios, ya terminando, ya estamos finalizando. Proverbios capítulo 28, 13. Miren lo que dice. ¿Quién habla ahí? Proverbios, Salomón. Y dice, el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? ¿Está ahí? No prosperará. Se detiene. Se detiene. Todo se detiene. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Salomón lo sabía. Él también la regó. Acuérdense lo que él hizo. Regresando al Salmo 32, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije a Dios: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, ¿qué vamos a hacer? Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y usted va a decir, bueno, y yo, pues si yo no he pecado, yo estoy bien. Es la excusa, ¿verdad? No, yo no estoy pecado, ni ando en pecado, no. Pero la oración es la protección, es la cobertura, pues, para que usted pueda hacerla allá afuera. ¿Usted cree que no estamos exentos a pecar allá afuera? ¿Cómo que no usted? Si no solo aquí, porque de la iglesia, no. A mí me ha tocado, cuando me salen ahí diablos que quieren meterme en problemas. Por esto voy a orar, diga, como santo que soy, en el tiempo en que te pueda hallar. O sea, tomemos ventaja de este tiempo. Hoy es el día. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase a cuenta hoy con el Señor. Ahí usted solo, cierre sus ojos. Pecado no confesado es pecado acumulado, sea chiquito, sea grande. ¿Alguna vez se nos olvidó algo? Casi como me pasó a mí, que estaba muy campeón y de repente me lo descubrió el Señor, mire. Y no lo estoy diciendo para que ponerlo en miedo, sino que para que lo ponga recto en el Señor. Y aquí estoy por pura misericordia. No porque el pastor, yo tengo cuello con el pastor. No, aquí no es de eso. Aquí es de cuidar la santidad en este lugar. Porque aquí habita Dios, el Espíritu del Señor. Y no podemos venir a contaminar a los hermanos, pues, como han venido algunos aquí y ya no están. ¿Por qué? Porque la palabra sacó al anatema, como el ejemplo que les puse. Así es Dios. Y como usted sabe que son más los que están, ¿cuántos están con Dios? Levante su mano. Y hoy se lo voy a hacer que levante su mano. Porque el que no la levante es porque no está con Dios. Pues somos más los de Dios. Porque el que no está con Dios,
Algunas veces no nos levantan ni a las manos ni hasta para cantar, pues. ¿Qué pasó? Y no lo digo por ninguno de ustedes, sino que así pasa. No hay libertad, pues. No hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Por eso no sentimos libertad para levantar las manos y abrir nuestros ojos y dar nuestro sacrificio de labios cuando cantamos. ¿O no es cierto? Algo nos detiene. Es eso. Hay un enemigo que te estorba la comunión con Dios. Puede que sea el pecado, puede que sea otra cosa. ¿Cuántos van a ponerse a cuentas con Dios? Haya o no haya hecho nada. Mire, yo no es por decir mucho, yo no me gusta hablar mucho de mí porque aquí lo importante es Cristo, ¿ok? Pero Él me usa y Él me enseñó a orar. Yo a las 5 de la mañana cuando suena la alarma, mi primer paso, a doblar rodillas en la alfombra. Yo, Señor, a ponerme a cuentas, porque en algo pequé, pues. No tengo ojos, pues. Tengo boca, tengo oídos, tengo manos. Y estamos entre el anatema. Y como dijo aquel, el que anda en la miel, algo se le pega. Y no va a ser que se nos vaya a pegar algo allá afuera. Amén. Pues cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos ahí. A ver si mi hermano nos ministra con algo de una música ahí. Cerremos nuestros ojos. Pónganse a cuentas allí con el Señor. Como le digo, no lo estoy haciendo partícipe de que usted es culpable de algo. No, es algo que Dios quiere que lo hagamos. Cerremos nuestros ojos ahí. Sientan la libertad. Cierre sus ojos y vamos a poner. Yo voy a empezar a orar, pero usted, si siente la libertad, levante su mano, hable con el Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú has hablado. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú quieres un pueblo santo, limpio, transparente ante tu presencia. Es tan hermoso, Señor, habitar entre los hermanos cuando todos estamos en el mismo sentir. Ese sentir que hubo en Cristo. Y podamos estar en tu casa con toda libertad, venir a ti, hablar contigo. Y en otros lugares cuando oramos, ponnos ese espíritu, Señor, de oración para que nosotros podamos hablar contigo. Mira, Señor, si en mi ser, dentro de mí ha habido algún pecado, alguna falla que yo no te he declarado, Señor, pues aquí estoy presente para que tú me la reveles algún día y yo pues entonces te lo declaro en este momento para que tú puedas limpiarme, Señor Jesús. Y yo pueda y sepa combatir las batallas que se vienen de aquí en adelante. Toda enfermedad, toda debilidad, toda necesidad material, todas las bendiciones que tú habías ya preparados para nosotros y que no se han podido dar, es porque hemos estancado lo que tú quieres hacer con nosotros. Ahora bien, Señor, como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Tú nos hablarás a través de la oración. Seamos obedientes ante tu presencia, podamos estar siempre a cuentas contigo, Señor. Somos tus hijos, yo sé que tú siempre nos llevarás hacia adelante. Y como lo hiciste con el pueblo de Israel, que llevaba la nube adelante para acompañarlos y así poder seguir adelante ellos y poder combatir todos sus enemigos, como se lo prometiste a Moisés y a Josué. Señor, tomamos esa promesa en nosotros, que se haga realidad en nosotros y que podamos, Señor Jesús, de aquí en adelante, a través de nuestra oración, poder bendecir a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, a todos aquellos que necesitan de ti. Gracias, Padre Santo. Permite, Señor, que nunca haya, Señor, y si hay, pues que tú te encargues de eso. Nosotros nomás vamos a orarte y a pedirte que nos guardes de todo mal, de todo problema,
de toda tentación, de todo peligro, de cualquier accidente en el camino cuando conduzcamos nuestros vehículos, de cualquier enemigo que quiera venir, Señor, ya sea en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestra congregación, y de cualquier persona que nos quiera hacer un daño. Que tu presencia, Señor, mora entre nosotros y tu gozo siempre está en nuestro corazón. Gracias, Señor, lindo y bello, precioso. Yo sé que eres don, Rey de gloria, Padre. Te adoramos, te exaltamos y te damos gracias esta noche por lo que nos diste a conocer. Gracias, Padre. Nos despedimos de ti sabiendo que irás con nosotros. Nos conducirás el día de mañana, Señor, en victoria, hacia otro nuevo amanecer, hacia nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Permite, Dios, que siempre que despertemos y abramos nuestros ojos, tengamos la oportunidad una vez más de decirte gracias, Señor, gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Él es lindo. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.